Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Seguimos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Cuando a la mañana siguiente Stettinius recibió la carta, se desencadenó la tormenta. En su ático cuartel general, como escribiría después Vandenberg en su diario, la mayoría de la delegación estadounidense era contraria a la postura Rockefeller-Vandenberg. Algunos de los que se oponían, como Pavlovsky, se habían enfrentado en escaramuzas al inflexible Rockefeller durante meses y meses, y esperaban resarcirse en San Francisco de su derrota en México, pero la oposición no se limitaba a los idealistas o a los que desconfiaban de Rockefeller, por motivos políticos o personales. De hecho, uno de los críticos más acerbos era John Foster Dulles, un republicano asesor en política exterior y famoso legalista a nivel internacional, por su condición de socio más antiguo de la firma Sullivan & Cromwell, asesor legal de la Standard Oil y depositario veterano de la Fundación Rockefeller. Dulles era un personaje importante en la galaxia social de los Rockefeller, pero en esta ocasión le sublevó de tal modo la connivencia entre Nelson y Vandenberg, que les acusó de impulsar una orientación peligrosa y nociva que puede hundir la conferencia. La opinión de Dulles y de otros versados en diplomacia internacional era que por el derecho de facto de autodefensa reconocido en la Carta de la ONU, Estados Unidos poseía ya suficiente flexibilidad en cuanto a defensa regional, incluida la potestad de intervenir en los conflictivos países latinoamericanos si el futuro lo exigía, y temían que el reconocimiento explícito de tales derechos incitara a la URSS a pedir iguales prerrogativas en la Europa del Este y otras áreas contiguas. Era un argumento sutil y en apariencia convincente, pero Rockefeller y Vandenberg eran obstinados. Vandenberg anotaría posteriormente en su diario: pasé nota a la delegación de que si esta cuestión no está claramente especificada en la carta, preveo una reserva sobre el tema en el Senado y yo estoy dispuesta a apoyarla. Después de la reunión, el subsecretario de Guerra John J. McCloy llamó por teléfono a su superior Henry Stimson del Departamento de Guerra para pedirle consejo. Stimson estaba considerado por aquel entonces como decano de la diplomacia norteamericana y había sido secretario de Guerra y del Interior en 4 gobiernos a partir del de Taft. Era la eminencia gris del Consejo de Relaciones Exteriores y su oficina se había convertido en una especie de academia para jóvenes como McCloy, Robert, Lovett y otros de los que configurarían la política norteamericana después de la guerra, todos ellos los mejores y más brillantes de su época, pero prácticamente desconocidos fuera de su círculo elitista. McCloy expuso a Stimson en su llamada urgente desde San Francisco: yo me he mantenido en la posición de que tengamos la tarta y podamos comerla. Debemos tener libertad para actuar en Sudamérica con arreglo a este esquema regional y al mismo tiempo poder intervenir con rapidez en Europa. Y prosiguió explicando a su superior que los impulsores del borrador de Dumbarton Oaks dentro de la delegación opinaban que la ampliación del concepto regional, como propugnaba Rockefeller, minaría las propias bases de la Organización Mundial. Dirán que el Consejo de Seguridad y la Organización Mundial han sufrido una derrota, y yo opino que no andarán lejos de la verdad. Stimson se mostró de acuerdo con el análisis, pero indicó que podía arguirse que el deseo de Estados Unidos de intervenir en América Latina era único en su género, y sugirió que la delegación norteamericana argumentase en contra de la Unión Soviética en caso de que ésta reclamase para sí iguales prerrogativas en Europa, diciendo que las intervenciones rusas no serían moderadas y que por tanto la URSS tendería a compensar su relativa debilidad en Europa con genocidios. Por el contrario, dijo, que nosotros intervengamos en estos asuntillos de América Latina no transforma en absoluto el equilibrio europeo. Aquella misma tarde, McCloy comunicaba a la delegación norteamericana que el secretario de Guerra era partidario de una excepción clara para la alianza interamericana, incluso a costa de la no inmediata participación de la Unión Soviética. Stimson esperaba, según McCloy, que no hubiera más peticiones de excepción. La fórmula redactada por Harold Stassen a petición de Rockefeller reconocía explícitamente el Acta de Chapultepec y la doctrina Monroe,
como exentas de denunciar las alianzas regionales. Los ingleses, cuyos intereses en América Latina resultaban afectados, calificaron la medida de regionalismo de la peor especie, pero finalmente se llegó a un compromiso entre los aliados. Se eliminó la mención de Chapultepec y el concepto regional quedó formalmente reconocido en una cláusula de autodefensa que recibió la denominación de Artículo 51 de la Carta de la ONU y que serviría de base legal a todas las alianzas militares posteriores a la guerra. Nelson volvía a ganar, pero en la batalla se había desgastado. Su popularidad, que nunca había sido muy alta en la Casa Blanca desde que Truman asumió la presidencia, descendió espectacularmente al término de la Conferencia de San Francisco y tras sustituir James Byrnes en el cargo de secretario de Estado al desventurado Stettinius. Fue una oportuna repetición de la cuestión argentina, lo que precipitaría la salida de Nelson de Washington. Como los grupos liberales y laboristas continuaban atacando la alianza con el peronismo, Rockefeller se vio obligado a alejarse del asunto. Para salvar aquella política, el 23 de agosto, Nelson celebraba una reunión con el secretario Byrnes para tratar el tema de Latinoamérica después de la guerra, pero Byrnes interrumpió bruscamente la primera parrafada de Rockefeller diciendo: «Francamente no tiene sentido hablar. El presidente va a aceptar su dimisión». Nelson acudió a la Casa Blanca para pedir audiencia con el presidente y después, hablando de aquella gestión, diría: «Le dije que no quería dimitir, que Sudamérica era demasiado importante». Truman atendió cortésmente sus razones, pero alegó que no podía desautorizar a Byrnes. Nelson, por su parte, cuando después contaba a sus amigos la historia, siempre acababa diciendo como sorprendido: «Me despidió». Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.